Buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvia Húmera. Soy directora de AGA Comunicación y responsable de comunicación corporativa y externa de Zoetis España. Y bueno, pues bienvenidos lo primero a este seminario sobre Individual Pig Care, centrado en la importancia de la bioseguridad. Permitidme primeramente que os presente brevemente el programa Ganadería Femenino, en el marco del cual celebramos hoy este seminario. Ganadería Femenino es un proyecto de Zoetis España orientado a la visibilidad de las mujeres en la ganadería. Cuenta con el soporte de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias, con Mujeres de SEU, de la cooperativa CLUN, y con el apoyo también de Ganaderas Asturianas. En la web, zoetis.es, ganadería-en-femenino, tenéis más información sobre este proyecto y los resultados actualizados. Brevemente deciros que es un proyecto en el que trabajamos en tres pilares principales: formación, comunicación y reconocimiento para esa visibilidad. La formación, como lo que hoy nos ocupa, es a través de seminarios destinados a estas mujeres. En 2021 hemos celebrado 7, este es el 7º, y versan tanto en aspectos técnicos de la producción de las distintas especies ganaderas, como nutrición, reproducción y, por supuesto, salud, como en temas más transversales, más de gestión empresarial, marketing y comercialización. Todos ellos están impartidos por ponentes de alto nivel, y en total son más de 1000 las mujeres que este año se han beneficiado de estos programas de formación. El otro pilar que os comentaba es el reconocimiento. El reconocimiento lo trabajamos a través del Premio Ganadería en Femenino. Celebramos este año su 2ª edición. Hemos recibido 50 candidaturas, estamos muy contentos con la participación, sobre todo por el nivel también de las candidaturas, y el jurado, bueno, pues lo que valora es la trayectoria de las mujeres que se presentan, veterinarias y ganaderas principalmente, la innovación del proyecto y su impacto en la economía y en la vida de la comunidad donde se radica. Deciros que este año hemos entregado el premio hace pocos días, que hemos aprovechado para celebrar un evento para la entrega en streaming y en directo, con un coloquio sobre España rural, mujer y vida, que ha tenido más de 300 visualizaciones, 160 registros, y creemos que ha sido un éxito y ha reunido a mujeres, pues, líderes de opinión, desde las administraciones públicas, asociaciones ganaderas, a propias ganaderas, veterinarias y demás. Y luego está la comunicación. La comunicación en ganadería en femenino la trabajamos en redes sociales y, por supuesto, con medios de comunicación, tanto especializados como generalistas. En redes sociales, la campaña la desarrollamos a través de las redes de Zoetis España, que estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter. Y aquí tenéis un poco los resultados de la campaña del 2020, que se desarrolló desde octubre hasta junio del 2020. Ahí tenéis el número de impresiones en las redes sociales, especialmente llamativo las de la campaña en Facebook, que ha funcionado fenomenal, con más de cerca de 400.000 impresiones y más de 3.000 interacciones. Por supuesto, los medios de comunicación, como os decía, hemos aparecido en periódicos locales, generalistas, en prensa especializada y tanto offline como online. Por supuesto, en radio y televisión también, con entrevistas a las ganadoras del premio, sobre los programas de formación y demás. Y nada, finalmente, un poco los resultados de esta campaña, ¿no? Como os comentaba, más de 500.000 impresiones en redes sociales, más de 8.000 interacciones, con Facebook a la cabeza, y en los medios de comunicación, pues cerca de 120 impactos, con una audiencia que se aproxima a los 5 millones de personas. Creemos que esta es, bueno, pues una contribución importante de Zoetis a posicionar a las mujeres en la ganadería y a contribuir a revertir un poco la situación de infrarrepresentación. Y sin más, muchísimas gracias por permitirme esta breve presentación, y os dejo con Clara Farré, que va a dirigir a llevar este seminario adelante. Perdóname, perdona, Enrique, vamos a ver un vídeo de la campaña muy breve, y luego ya os dejo con Clara. Muchas gracias.
Ahora sí. Pues bien, como me ha presentado Silvia, yo soy Clara, soy técnica de porcino en Zoetis y en esta ocasión vamos a destinar unos 40 minutos aproximadamente a hablar de bioseguridad. Si no me... Ahora. Podemos definir bioseguridad como una serie de prácticas, protocolos y normas enfocados a prevenir o reducir la entrada y la transmisión de patógenos que afectan al rendimiento y la sanidad de una explotación. Fijaros que pone entrada, tanto entrada como transmisión, porque la bioseguridad no solo es prevenir que nos entren cosas de fuera, sino también transmitirlas entre las diferentes unidades de nuestro sistema de producción, como por ejemplo puede ser entre la maternidad y la transición o transición cebo, etcétera. Este plan que debemos diseñar es muy importante que sea flexible, que sea fácil, práctico y versátil. ¿Por qué? Porque si al final diseñamos una cosa muy difícil, muy enrevesada y que cuesta de cumplir a largo plazo, estaremos haciendo nada. Porque esto debe tener un objetivo de seguirlo a medio y largo plazo, porque la bioseguridad es importante ahora y siempre. Entonces, tiene que ser un plan que sea fácil de seguir y que se pueda adaptar a las diferentes situaciones en las que nos encontremos en nuestras explotaciones. Entonces, en tema de bioseguridad nos vamos a centrar en estos 10 puntos que vamos a ir desarrollando durante la charla. Y también os quería mostrar estas diapositivas. Como sabéis, la bioseguridad puede ser tanto interna como externa. La bioseguridad externa es todo lo que nos puede entrar de fuera, lo que debemos evitar que nos entre desde fuera de nuestra explotación. Y la bioseguridad interna es aquella, lo que decíamos antes, de transmitir cosas entre las unidades de nuestro sistema productivo, es decir, mover cosas por dentro de nuestra granja que no deberíamos mover. Entonces, desde la Universidad de Ghent dieron una puntuación a diferentes acontecimientos, tanto en bioseguridad externa como interna. Si os fijáis en los círculos pequeñitos, vemos, por ejemplo, que la compra de animales y semen, en caso de bioseguridad externa, pues nos representa un 24% del riesgo, podríamos decir. La localización y ambiente de la granja pues puntuaría un 10, etcétera, etcétera, ¿no? Los más importantes en estos casos son la compra de animales y semen. Siempre decimos que las enfermedades entran a 4 patas casi siempre, o a 2, si contamos el ser humano. Y después también el transporte de animales, purines y cadáveres. También son las dos que más importancia se le da en este tipo de bioseguridad. Si pasamos a la bioseguridad interna, aquí la cosa está más repartida, pero podríamos decir que la parte más importante es las medidas entre compartimentos y equipos. Entre compartimentos podemos decir entre unidades de lo que decíamos de nuestro sistema productivo, es decir, entre, por ejemplo, la gestación y la maternidad o la maternidad y la transición. También nos vamos a centrar bastante en el tema de limpieza y desinfección y, bueno, lo demás quizá no es tan insidioso como lo conocemos todos. Al final, en esta charla no vamos a descubrir el secreto de la Coca-Cola, vamos a hablar de cosas que todos y todas conocéis sobradamente, pero que a veces es importante pues recordar para tenerlas en mente. Si empezamos con la localización de la explotación, veréis que los diferentes puntos que vamos a tratar
no siempre todos están en nuestra mano involucrarnos en ellos. Por ejemplo, la localización de la explotación pues es la que es. Nosotros tampoco, cuando hemos entrado a trabajar, la granja estaba aquí y no estaba allí. Entonces, bueno, en algunos casos tendremos más mano, en algunos menos, ¿no? En el tema de la localización de la explotación es muy importante el aislamiento de la explotación en sí, que no tenga otras explotaciones cercanas, sobre todo si son de la misma especie, del porcino en este caso. Es importante mantener un clima interno favorable para los animales y para que no desarrollen patologías, y que, a ser posible, esté lo menos transitada posible y esté alejada de vías de comunicación principales o con alto tránsito. En el tema de las características constructivas de la nave, pues lógicamente entran en juego tanto el aislamiento de la propia nave, los sistemas de ventilación, la comunicación entre fases o entre unidades, por ejemplo, las transiciones que comparten pasillo entre diferentes edades, etcétera. Y aquí podemos ver un vídeo hablando de las características constructivas de la nave. Hablábamos del correcto aislamiento de la nave en sí. Esto es una granja española. Este vídeo lo hice yo, o sea, es totalmente verídico. Y esta pared es una pared de un destete que esta pared da un pasillo, es decir, no da todavía al exterior, da un pasillo y después este pasillo sí que ya da al exterior. Hicimos pruebas de humo, de poner una máquina que tira humo en el otro lado para ver si la pared estaba en condiciones bien aislada y demás. Y esto es lo que nos encontramos. Hay grietas, y hay grietas bastante considerables, que aunque no vemos a simple vista, nos afectan al ambiente interno y con lo cual nos afecta al confort de los animales. Entonces, tenemos que intentar que nuestra granja esté en las mejores condiciones. Si detectamos pues, fallos de este tipo, comunicarlos para que se les pueda poner remedio. Otro punto muy importante es el vallado perimetral. ¿Por qué? Para evitar, sobre todo, entrada de animales silvestres. En este caso tenemos como ejemplos el jabalí, que nos puede traer Augersky, ahora también que estamos con más presión de la peste porcina africana, también nos lo podría entrar, ratas que nos pueden entrar, por ejemplo, leptospira, conejos que nos pueden entrar brucelosis, o los zorros que entran un poco de todo. Este es un ejemplo también de España. Había dos granjas en una zona que estaban separadas unos 4,5 kilómetros. Una granja trabajaba con cerdo blanco y la otra trabajaba con duroc. Entonces pasaba que el ganadero de la granja de blanco se encontraba cadáveres o partes de cadáveres de lechones duroc, que saltaba a la vista. Entonces el señor pues ya estaba mosqueado y fue a hablar con el otro ganadero de la granja de duroc, que le aseguraba que él no iba con los lechones muertos a tirarlos al contenedor de cadáveres de la otra granja, que él tenía su propio sistema de recogida de cadáveres y que no estaba haciendo eso. Y al final lo que vieron era que ninguna de las dos granjas estaba bien vallada y había un zorro, o varios, no lo sé, había zorros que lo que hacían era coger cadáveres de lechones, porque además el contenedor tampoco estaba en condiciones, de la granja de duroc, y se los llevaba a la zona de la otra granja de cerdo blanco, pues a comérselos, porque ahí tendría la madriguera o lo que sea, ¿no? Pero que son situaciones que se pueden dar y que al final nos ponen en evidencia que hay algo que falla, que no está bien. En este caso, el vallado perimetral era incorrecto en las dos granjas y vemos el riesgo que esto supone. Por otra parte, tenemos la malla pajarera, que en principio existe en todas las granjas, pero no en todas las granjas se encuentra en condiciones. Hay veces que podrías entrar tú a través de los agujeros que hay en la malla pajarera. Y hay que tener en cuenta que los pájaros nos pueden traer, pues, por ejemplo, disentería, o las palomas nos pueden transportar clamidias.
Entonces, no es solo un tema de estética o de comodidad, de no tener pájaros volando por dentro de las naves, sino que se trata de un tema de bioseguridad y de un tema de sanidad de la granja. En control de animales extraños, por ejemplo, podemos empezar por la desinfectación, ¿vale? Que sería, pues, cucarachas, como es en el caso de la foto, que aunque parece algo muy llamativo, situaciones similares se siguen viendo hoy en día en muchas granjas. Tanto en salas de máquinas como en salas de almacenamiento de pienso, en carros que llevan pienso a granel, pues también encuentras habitantes en medio del pienso, y todo esto debemos evitarlo. Las moscas, parte de la desinfectación también es importante. Es imposible, no sé por qué se va ahora, es imposible tener una granja sin moscas, lógicamente, no nos vamos a engañar. Lo que tenemos que evitar es que haya plagas demasiado exageradas, ¿no? En nuestras explotaciones. ¿Y por qué? No solo porque las moscas sean molestas en sí, sino porque nos pueden transmitir patógenos como, por ejemplo, Salmonella, Escherichia coli, Streptococcus, incluso el virus del PIRS, muy importante. Además que también nos pueden transmitir huevos de parásitos o otras bacterias resistentes a antibióticos. Por otro lado, la mosca de los establos, que bueno, son moscas que son parecidas a los tábanos, más o menos. Como son moscas picadoras, entra en juego aquí que nos pueden transmitir el virus de la peste porcina africana, que no es moco de pavo. Y además, bueno, nos pueden, por ejemplo, también favorecer el mantenimiento de, por ejemplo, una epidermitis exudativa, que ya cuesta en sí de deshacerse de ella, como para irla manteniendo a través de las moscas. Tema de derratización, pues lo que ya todos sabemos, se deben tener un plan de derratización que consiste, pues, en poner diferentes cebos con el producto adecuado e ir controlando que estos cebos son efectivos, porque podemos tener muchos y si no están situados en la zona correcta, pues no nos sirven de nada. También hay que comprobar que el cebo les gusta, entre comillas, que lo toman para que sea efectivo. En este sentido, es importante evitar derrames de piensos, por ejemplo, en los comederos, porque al final es ofrecerles un festín a las ratas. Entonces, las ratas es importante, pues como hemos dicho, ¿no? Nos pueden traer enfermedades como leptospira, pero también no hay que olvidar los destrozos que nos pueden ocasionar en las granjas cuando hacen los nidos o se comen el poliuretano del aislamiento, o nos pueden roer cables o otros plásticos y demás. Para evitar la presencia de animales silvestres alrededor de las granjas, es importante evitar también el cúmulo de vegetación y suciedad alrededor de las naves. Se habla de dejar unos 3 metros entre nave y la vegetación más cercana, es decir, establecer un perímetro de 3 metros en el que no haya ningún tipo de vegetación ni residuo. Claro, lo ideal es tener granjas así. Esta es una granja de nueva construcción y evidentemente todo lo que construimos de nuevo siempre está, al principio al menos, en las mejores condiciones. No siempre puede ser así, pero debemos intentar no acumular cosas dentro del recinto de la explotación. También es importante retirar lo antes posible los animales muertos, pues para evitar la proliferación de insectos y de gusanos que descomponen el cadáver, moscas y demás. Otro tema importante y que en muchas granjas no se cumple es que se debería evitar la presencia de perros y gatos en el interior de las granjas. Sí que esta imagen que vemos aquí no es lo más común, sino que el perro suele estar, pues, fuera de las naves o fuera del contacto de animales, pero bueno, siguen allí. Gatos también se pueden ver en algunas ocasiones estas imágenes de gatos, incluso gatas pariendo en la misma paridera que la cerda, y todo esto debemos evitarlo porque en este caso el gato no sufre ninguna enfermedad compartida con los cerdos, pero sí que las puede transportar un poco todas.
Y entramos en el tema que os dije, que nos centraremos bastante en tema de limpieza y desinfección, tanto de la nave en sí como de utensilios que podamos utilizar. Es importante recordar que la limpieza consta de diferentes etapas y que todas son importantes. Primero, es necesario quitar la materia orgánica gruesa, es decir, excrementos, paja, serrín y demás, antes de empezar a lavar propiamente, porque muchos desinfectantes son inactivados por la presencia de materia orgánica. Entonces, lo primero que debemos hacer es quitar esta materia más gruesa antes de lavar. Después, lógicamente, lavar a presión con detergente. Si puede ser con agua caliente, mucho mejor, pero si no, pues lo haremos con agua fría. Es importante dejar secar, porque muchas bacterias son sensibles a la desecación y muchas les favorece la humedad, con lo cual lo mejor es dejar secar y después ya emplearíamos el desinfectante y lo dejaríamos actuar. Es importante hacer eso, la limpieza y desinfección en exteriores como en interiores. En algunos casos, o a nivel ideal, deberíamos de vez en cuando incluso vaciar las fosas y desinfectarlas. Hacer un correcto todo dentro, todo fuera para poder lavar bien, no dejar animales, además que los productos son tóxicos, para poder hacerlo todo a fondo. También es muy importante, y no siempre se hace, es desmontar los accesorios, como son comederos, bebederos, etcétera. A veces entras en una sala que ha estado recientemente lavada, te acercas al comedero y está con un palmo de agua con suciedad, con desinfectante y con detergente de todo el proceso. Entonces hay que tener en cuenta que el primer pienso que caiga en esa tolva, en ese comedero, pues imaginaros el saborcito que tendrá, ¿no? De desinfectante, de suciedad, de detergente, y eso pues no es lo que queremos. También deberíamos vaciar y limpiar el sistema de agua para evitar la producción, la acumulación de biofilm, y desmontar y limpiar los bebederos, que es algo que es un tanto engorroso, pero es que un bebedero tiene bastante recoveco. Al final lo que deberíamos intentar, no literalmente, es que pudiésemos beber nosotros mismos de estos bebederos que beben los animales. Hay que tener presente que siempre acostumbramos a mirar o al frente o al suelo y pocas veces miramos para arriba. Y los techos también son parte de la granja, con lo cual no está de más y es totalmente recomendable también cuando lavamos una sala lavar también el techo. Quizá no haría falta aplicar el desinfectante, pero sí que lavarlo bien para evitar pues el acúmulo de telarañas y demás. Aquí, en esta diapositiva, se muestra el impacto de una correcta limpieza y desinfección. Aquí tenemos diferentes métodos de lavado, siempre del más simple al más complejo, desde un lavado simple con agua y sin desinfectante hasta un lavado a conciencia con detergente y desinfectante. Y vemos que como mejor lavamos, disminuimos los días de estancia de los animales en el cebadero, lo cual quiere decir que estamos mejorando la ganancia media diaria de los animales por el simple hecho de que las instalaciones estén correctamente limpias y desinfectadas. Y en la tabla de abajo vemos que, contrariamente a lo que podríamos pensar, que como mejor lavamos, más tiempo gastamos en el proceso, vemos que no, que si solo lavamos con agua fría, tenemos un tiempo de lavado de unos 78 minutos por una sala en concreto donde se hizo este estudio, y en cambio, si aplicamos agua fría y detergente con un remojo previo, somos mucho más eficientes, con lo cual ahorramos el 50% de nuestro tiempo, simplemente por hacerlo bien. Añadir pasos no significa ir más lento, sino ser más eficiente. También es muy importante, además de la nave, la limpieza y desinfección y, si me permitís, mantenimiento en general de todos los utensilios que utilizamos relacionados con las operaciones de los animales. Aquí, por ejemplo, tenemos un carro de procesado de lechones de la maternidad y, como podéis ver, no está en condiciones.
hay que tener en cuenta que cuando manipulamos a los animales en el procesado, por ejemplo, hacemos pequeñas pinchazos, heridas, si cortamos colas, si cortamos colmillos, se producen heridas y al final, si el material no está en condiciones, aquello puede ser una puerta de entrada a todo tipo de bacterias e infecciones. Además de que con estas herramientas podemos transmitirlas de una cámara a otra o de una sala a otra si no las limpiamos correctamente. Las agujas que utilicemos tanto en animal pequeño como en cerdas deben estar en las mejores condiciones posibles, bien afiladas, es decir, no utilizar agujas muy viejas porque a medida que las vas utilizando pues van perdiendo capacidad punzante, y que estén limpias para evitar esto que vemos en la foto, para evitar casos de abscesos y casos de infecciones que en algunos casos pueden ser importantes, incluso ocasionarnos pérdidas en animales sacrificados por decomiso en matadero. También, además de todo lo que tiene relación con los animales, las herramientas que utilizamos en operaciones de mantenimiento también deberíamos tenerlas limpias y desinfectadas. ¿Por qué? Porque al final unas herramientas sucias que han ido por todas las naves y por todos los corrales de la granja son, a efectos prácticos, lo mismo que coger animales e irlos moviendo también por la granja. Entonces, idealmente cada granja y preferiblemente cada fase, es decir, la transición, la gestación, la maternidad, el cebo, el precebo, lo que sea, debería de tener sus propias herramientas básicas, tener, pues como diríamos, un botiquín de herramientas básicas en cada sitio, en cada fase. Cuando esto no sea posible y se tengan que compartir entre fases o incluso se tenga que entrar herramientas de fuera, cuando viene, pues, por ejemplo, el electricista o el fontanero, quien sea, se deberían de desinfectar estas herramientas antes de entrar en la granja. Y por último, lo ideal también sería evitar la madera en este tipo de herramientas y utilizar herramientas que estén hechas a base de plástico o metal, porque la madera es porosa y es mucho más difícil de lavar y desinfectar con éxito, ¿no? El plástico o el metal no son porosos y entonces la superficie es mucho más fácil de limpiar y desinfectar. Por otro lado, es muy importante, y después entraremos un poco más en detalle, el lavado también de camiones. Es tan o más importante que el lavado de las naves. Y más o menos se realiza de la misma manera. Primero hay que limpiar el material sólido, como es la paja, el estiércol, el serrín y demás, lavarlo con agua a presión, después entraríamos a utilizar el detergente. Igual que en las salas donde están los animales, deberíamos desmontar todo lo que son elementos móviles y no olvidarnos de ruedas, bajos, carrocería y demás, y sobre todo la cabina también. Porque al final el cargador, el camionero, sube y baja del camión, se acerca a granjas o baja cuando llega al matadero a descargar, y al final muchas veces no siempre se cambia el calzado. Con lo cual la alfombrilla, los pedales y todo lo que es la cabina puede ser también un punto de contaminación. Por último, aclararíamos el camión y la parte final sería la desinfección, empezando por las partes externas y terminando por la parte donde estaban los animales. Y como antes, es importante no olvidar ruedas, guardabarros, etcétera, etcétera. Y esto de los camiones, el lavado de camiones, no es porque lo diga yo, sino porque además está regulado por un Real Decreto. Los camiones deben realizar la limpieza y la desinfección en centros autorizados que estén inscritos en un registro oficial. Y después de haber lavado y desinfectado, se les expide un certificado que debe acompañar a los animales transportados. Entonces, este Real Decreto lo que dice es que entre los documentos que tiene que llevar un camión que transporta animales está el certificado talón de desinfección de la jaula o medio de transporte.
¿Y por qué esto es tan importante y por qué lo regula incluso la ley? Pues porque las consecuencias que puede tener un camión mal lavado son considerables. Aquí os pongo 3 ejemplos. Tenemos, por ejemplo, sobre 1997-98 en Países Bajos se sospechó que un brote de peste porcina clásica fue producido por un camión de cerdo sucio. Y eso se tradució en un sacrificio de 10 millones de cerdos, con un coste directo de 3,2 billones de euros. Nada despreciable. O el caso del Pierce, un camión que esté mal lavado y que nos entre un Pierce en la granja, pues nos puede costar alrededor de 126 euros por cerda y brote de unos 18 meses. O el caso de la entrada de la DEP, que está valorado, según este científico, en una granja de 1.800 cerdas de sitio 1+2 en 9.000 euros el brote. Entonces, es muy importante y creo que queda claro la limpieza y la desinfección de los camiones. El manejo de los lotes de animales, seguramente siempre os han dicho, siempre hay que tirar para adelante, nunca tirar animales para atrás. Y siempre es mejor tener distintos tamaños de una misma edad, aunque no sea tan bonito visualmente, que distintas edades de un mismo tamaño, porque entonces significará que estamos mezclando lotes y esto a nivel sanitario siempre suele acarrear problemas. Entrando en el punto 6, bioseguridad del personal y control de visitas, empezamos con el tema de los vestuarios. El vestuario debería ser el único acceso peatonal a la granja y que obligatoriamente para entrar en la granja deberías tener que pasar por él. Pero no nos vale tampoco cualquier vestuario. Lógicamente, si queremos que las visitas o incluso los trabajadores que trabajan en la granja, cuando entren en la explotación, se duchen y se duchen bien, tenemos que dar unas condiciones mínimas a estos vestuarios. Con lo cual, un vestuario tiene que estar limpio, medianamente ordenado, no hace falta que esté como en nuestra casa, pero casi. Debe tener agua caliente y jabón en las duchas, ropa limpia tanto para trabajadores como para visitas y una estufa si es que no disponemos de un sistema de calefacción en el vestuario. Si queremos, repito, que la gente, las visitas, los trabajadores, que todo el mundo que tenga que acceder a la granja se duche por tema de bioseguridad, es necesario ponérselo fácil y poner un mínimo de confort en estos vestuarios, porque si no, lo que pasará es que o no se ducharán o no lo harán bien y aquí tendremos un fallo grave en nuestro protocolo de bioseguridad. Otra vez, aquí el tema del vestuario está regulado por un Real Decreto que salió en el año 2020 y que incluye las granjas existentes ya antes de la entrada en vigor de este Real Decreto. O sea que no es solo para las granjas que se vayan a construir a partir de este 2020, sino que incluye las granjas ya construidas. Y lo que dice este Real Decreto es que las granjas deberán disponer de vestuarios antes de entrar en la zona de producción, con una separación clara entre zona limpia y zona sucia. Definimos zona limpia como la parte de dentro del recinto de la granja y la zona sucia, todo lo que va de la valla de la granja, pues el resto del mundo, ¿vale? Entonces, debe haber una separación clara entre lo que es recinto de granja y recinto exterior. Y así como instalaciones y medios suficientes para el lavado de manos. Nos dice también que las explotaciones deberán disponer de al menos un lavabo, váter y un sistema de ducha o equivalente que permita disponer las condiciones adecuadas para la higiene corporal. Lo que decíamos, tiene que estar adecentado para que los que lo vayan a utilizar, visitas, trabajadores, les sea fácil y les sea cómodo ducharse y asearse como toca. Se me ha ido la pantalla. Vale.
Por otro lado, tanto las visitas, pero en este caso sobre todo el personal propio de la granja, debe utilizar una indumentaria adecuada y limpia, tanto por su seguridad como para la bioseguridad de la que estamos tratando ahora. Los monos deben estar medianamente limpios, lógicamente se ensucian en una granja, pues se ensucian mucho durante la jornada de trabajo, pero intentar no reciclar monos durante un mes el mismo mono que se aguanta de pie cuando te lo sacas. Intentar utilizar monos lo más limpios posibles, las botas igual, antes de guardarlas después de una jornada de trabajo, asegurarnos que las limpiamos bien, antes de entrar, asegurarnos que están bien limpias. Los guantes, importante irlos cambiando, porque si al final nos movemos por toda la granja con los mismos guantes, es a efectos prácticos movernos sin lavarnos las manos en ningún momento. Entonces también podemos ir transmitiendo patógenos por esta vía. Es importante también la circulación correcta dentro de la granja. La cuarentena y adaptación debería tratarse idealmente como una explotación externa, que no forma parte de nuestra explotación, y cambiarnos de ropa y si puede ser incluso ducharnos al entrar y al salir de esta cuarentena y tener un material solo para esta fase, tratarla como si no fuese parte de nuestra granja, que fuese una explotación aparte, porque allí nos están entrando animales externos y esto siempre supone un riesgo. Y la circulación siempre tiene que intentar ir de la parte más limpia a la parte más sucia, es decir, desde la gestación, lactación, transición y cebo. En algunas granjas, para evitar una incorrecta circulación o movimiento de trabajadores, estipulan un color de vestimenta, de mono, de botas, diferentes en cada fase, con lo cual el responsable de la granja, incluso los mismos trabajadores, pueden detectar fácilmente cuando hay un intruso, entre comillas, en una fase y el riesgo que esto supone. Aquí tenemos un ejemplo, esto es una granja que visité yo en Galicia y que tenía perfectamente indicado el cambio de calzado entre fases. Estaban pintadas en el suelo, como veis, las huellas, por decirlo de alguna manera, del color de los crocs que debíamos llevar. Y en cada cambio de fase había un pediluvio donde tenías que desinfectar los zapatos que llevabas y un zapatero con los crocs del color de la fase donde ibas a entrar. Y estaba perfectamente indicado en toda la granja para que no hubiesen errores. La utilización de pediluvios, como veíamos en este ejemplo, es muy importante siempre que no podemos cambiarnos las botas, que lógicamente no solemos cambiarnos de botas tan a menudo como deberíamos. Y idealmente los pediluvios que además rascan o tener un cepillo aparte para poder rascar la materia orgánica es lo ideal, porque hemos visto que los desinfectantes se ven inactivados por la presencia de materia orgánica, es decir, si llevamos mucho estiércol o muchos excrementos pegados a la bota, por mucho que lo sumerjamos en desinfectante, vamos a desinfectar el estiércol, no la bota en sí. Y los pediluvios no hace falta que sean balnearios, pero debemos tener unas mínimas condiciones que no sean como las de la foto de la derecha, en la cual más que desinfectar eso parece que te va a ensuciar más las botas de lo que ya están. Entonces hay que tener pues un término medio, hay que ir cambiando el desinfectante y mantenerlos un poco en condiciones. Es también muy importante cumplimentar el libro de registro de visitas y vehículos. Visitas, ya hemos hablado que puede ser desde que te venga el fontanero, el electricista, el veterinario también es una visita, el veterinario de la empresa por la que trabajamos, el gerente incluso de la empresa es una visita, aunque sea el propietario de todo esto, es una visita. Y esto hay que tenerlo en cuenta y aquí vemos un ejemplo, esto es una granja española, una empresa que tiene 4 granjas de cerdas. Y aquí se ve en los diferentes colores cuando experimentaron un brote de PIRS. Hubo un brote de PIRS en la empresa, empezó, como veis, en verde en la granja número 2 en enero del año pasado
La siguiente que cayó el mes siguiente, en febrero, fue la granja número 3, seguidamente tuvo el brote la granja número 4 y seguidamente tuvo el brote la granja número 1. Y en el gráfico podemos verlo perfectamente como bajó el número de lechones destetados por cerda. Y, oh sorpresa, fue la misma cepa, con lo cual este brote de Pierce, este virus, seguramente lo transmitió, bueno, seguramente no, seguro, y además creo que hasta podrían apuntar quién fue, este virus lo transmitió una persona. Los virus no suelen llevar GPS, sino que somos nosotros los que lo llevamos. Entonces, visitadores veterinarios, gerentes y otra gente han de considerarse como visitas y tienen que apuntarse y hay que tener un registro de todo el mundo que entra en la granja y que entre en condiciones, es decir, duchado, con la ropa cambiada y demás. Otro punto importante y que puede en un principio sorprender es que en las granjas debemos intentar no comer embutidos ni otros productos cárnicos de origen porcino, especialmente si son de elaboración casera o si son procedentes de países positivos a peste porcina africana. ¿Por qué? Porque el virus se transmite, es un virus muy resistente y se puede transmitir a través de embutidos, aunque sean curados. Es capaz de transmitirse a través de eso. Y nuevamente, aquí esto es del año 2000, se sospechó que un brote de peste porcina, en este caso clásica, que costó la vida de 35.000 cerdos, se sospechó que fue debido a restos de un bocadillo de jamón con jamón infectado por el virus. Entonces, no está de más que intentemos tener precaución en este sentido, porque lo que nos jugamos con la peste y con este tipo de enfermedades pues es mucho. El transportista también es un visitante y debemos tratarlo como tal. Como ya hemos visto que lavar un camión de transporte de animales no es fácil, porque no lo es, para nosotros el camión siempre lo consideraremos como sucio y lo trataremos como tal. No dudamos de que el conductor lo haya lavado bien, ni mucho menos, pero como es una tarea difícil y por precaución, nosotros siempre debemos tratarlo como sucio, aunque salga del centro de desinfección. Tenemos que tratarlo como sucio. Con lo cual, el muelle de carga es un punto crítico en nuestra granja. Debemos intentar que los camiones nunca accedan al recinto interno, es decir, dentro de la valla, en la zona limpia. Debemos tener una puerta que permita el paso de los animales en el muelle de carga, pero que a su vez impida el contacto conductor-granjero. En algunos casos, el conductor incluso llega a entrar dentro de la granja para ayudar al ganadero a mover a los animales, a sacarlos de las cuadras y demás, y esto es un peligro, Debe de poder lavarse siempre el muelle de carga después de cada carga, siempre desde dentro hacia fuera del recinto. Con lo cual, si tiene un pequeño pendiente hacia afuera, mucho mejor, porque evitaremos que al lavar nos entre agua de este lavado para dentro de la granja. Aquí tenemos un ejemplo de muelle que estaría muy bien ideado. El muelle se encuentra en la zona limpia, es decir, dentro del recinto de la granja, y el camión quedaría en la zona sucia. No tendría que entrar dentro de la granja para cargar a los animales. Aquí tenemos otro ejemplo. También está fuera del vallado, si veis la valla al fondo de la imagen, está fuera de la valla. Además, tiene una ligera inclinación hacia el exterior, con lo cual, en el momento que queramos lavar, perfecto, porque todo el desperdicio se irá para afuera. Y esta barra no impide a nivel estricto, pero recuerda a los conductores de los camiones o a los cargadores y al personal de granja
que esa es la frontera, que ni uno debe salir fuera ni el otro debe entrar dentro y que no deben tener contacto. Al fin y al cabo, es un poco un recordatorio. Aquí tenemos otro ejemplo de un muelle cerrado. En este caso, el camión sí que debería de entrar dentro de la granja, con lo cual esto es un punto negativo. Perdón. El muelle cerrado por tema de pues, que la granja está situada en un sitio donde la climatología es adversa y han decidido pues, cerrarlo. En este caso seguramente constará de iluminación artificial, lo que es mucho más homogéneo, porque recordemos que cuando movemos cerdos, cuando hay cambios de luces y sombras, les asusta y les cuesta pasar por allí. Entonces, con una iluminación artificial homogénea, pues esto irá mucho mejor. Y también tiene una ligera inclinación hacia el exterior para que toda la porquería salga para afuera. Esto es otro ejemplo, un poco más rudimentario, pero igualmente útil. Evitamos el contacto conductor-granjero, como vemos en la puertecita, está para que pasen los animales, no para que pasen personas. Se accede desde fuera del recinto y también vemos el pendiente que tiene hacia afuera. El camión del pienso, a la vez, también es una visita, con lo cual, si no tiene que acceder al recinto de la granja, mucho mejor. Siempre debemos intentar que los silos puedan accederse desde fuera de la zona limpia, de la zona de la granja. Y lo mismo pasa con los contenedores de cadáveres. Además, el camión que recoge los cadáveres, como ya sabéis, muchas veces pues, va dejando un poco de líquido, incluso de todo lo que lleva. Es una bomba con ruedas. Entonces, siempre debemos intentar, como en la foto de la derecha, que el camión pueda tener acceso al contenedor desde fuera del recinto de la granja y no tenga que entrar. Es importante que cuando no es posible quedarse fuera, los vehículos que tengan que entrar dispongan de un vado sanitario y de desinfección para que en la medida de lo posible nos entren o el riesgo que suponen sea el menor posible. Y entrando en el punto 7, estaríamos en el estrés, evitar el estrés de los animales. Aquí, en las otras partes también, pero en esta sí que nosotros tenemos mucha mano en intentar que los protocolos que establezcamos en este sentido sean efectivos y sean correctos. Hay 4 puntos en la vida del animal principalmente donde se pueden dar situaciones de estrés, como puede ser el parto, donde es importante que la persona que esté trabajando en esa fase y que esté supervisando los partos tenga conocimientos y tenga la formación necesaria para conocer pues, la fisiología del proceso y identificar cuando la cosa se está torciendo y hay que ayudar y tomar pues, ciertas medidas. El destete también es una parte en la vida de los animales que ocasiona una respuesta de estrés bastante aguda, ya que cambiamos a nivel social los animales, se tienen que volver a establecer jerarquías porque mezclamos camadas, cambia el ambiente, los lechones ya no están con su madre, tienen que aprender a comer y a beber, porque antes simplemente con la leche ya comían y bebían, ahora tienen que aprender a buscar el alimento, a buscar el agua. El transporte también es un punto que puede generar estrés, entonces durante el transporte a veces se emplean prácticas pues, un poco bestias, si me permitís, y los animales, aunque sean transportados al matadero, que al final ese es su punto último, deben ser manejados por personal entrenado y de manera correcta. Sin agredirlos, sin hacer un maltrato animal, ¿no? Y después también, por otra parte, el sacrificio. Idealmente, el sacrificio humanitario de animales, pues que o no es posible o no es viable tratar, debe inducir una pérdida inmediata de menos de un segundo de la conciencia y la sensibilidad.
Entonces, en los casos que esto no sea posible, por ejemplo, pues con el dióxido de carbono, la inducción de esta inconsciencia, que no es inmediata, no debe ser agresiva para el animal, ni causarle ansiedad, ni dolor, ni sufrimiento. Entonces, esto hay una guía de buenas prácticas en este sentido, donde se habla de los diferentes sistemas de sacrificio humanitario y de las recomendaciones para cada tipo de animal. No es lo mismo sacrificar un lechón de la maternidad que una cerda que no permite ser cargada en el camión para salir a matadero. Entonces, los 3 pilares fundamentales que pueden ocasionar estrés en los animales son la manipulación por parte de los trabajadores, de los veterinarios, cargadores y demás, durante, pues, por ejemplo, la vacunación, la extracción de sangre, movimiento de animales. También las condiciones ambientales. Debemos tener a los animales pues con una temperatura de confort para ellos, que esto, como sabéis, varía según la edad. No es lo mismo la temperatura que necesita una cerda que un lechón recién nacido. Hay que también controlar la humedad dentro de las naves, una correcta calidad del aire, y también los cambios que se realizan a nivel de alimentación pues pueden causar un estrés en los animales. Aquí tenemos algunos ejemplos de movimiento de animales. Debemos siempre intentar mover animales por sitios donde se puedan mover esos animales, que sean adecuados a su tamaño, a su peso. El cambio de luces, ya hemos dicho que no les gusta mucho, les provoca miedo, y después hacerlo un poco con tranquilidad, sin estrés, sin atizarles demasiado, sin gritos, sin ruido. En la medida de lo posible, hacerlo con calma y con tranquilidad. Por otro lado, ¿cómo cogemos o cómo manipulamos a los animales? Normalmente los lechones los cogemos de la pata de atrás. Esto hasta los 6 kilos más o menos no hay problema, no habría problema, pero a partir de los 6 kilos, cogiéndolos solo de la pata trasera, pues podemos ocasionar que haya un desgarro pues, en la cicatriz umbilical, dañar los nervios de la pata que estamos cogiendo. Entonces, lo podemos agarrar de la pata trasera, pero lo más rápido posible le vamos a poner la mano en el pecho o en el abdomen del animal para sostenerlo. Tampoco es recomendable agarrarlos por las orejas, porque se suelen ocasionar otohematomas que son bastante dolorosos para los animales. Tema temperatura, pues como ya hemos dicho, cada edad tiene su temperatura de confort y debemos vigilar que sea la correcta, y pues la alimentación también adecuada para cada edad. Incluso alimentaciones especiales pues para animales enfermos o animales más pequeños de la cuenta que no se han desarrollado, por decirlo de alguna manera, igual que sus hermanos, pues hacer un grupo especial de enfermería y allí ofrecerles un tipo de comida más acorde a su situación. ¿Y por qué es importante evitar el estrés? Aparte de por el bienestar animal, que todos queremos al final lo mejor para nuestros animales, es que el estrés puede ocasionar inmunodepresión en los animales. Inmunodepresión, ¿qué quiere decir? Que el sistema inmunitario, que es el encargado de proteger al animal frente a virus, bacterias y demás, se encuentra comprometido. Entonces, esos animales estresados son mucho más propensos a coger pues, cualquier tipo de enfermedad. Y eso pues, lo que hace es disminuir su bienestar y además nos perjudica al final en los índices de producción y en el bolsillo. También es importante tener un poco de especial cuidado con la alimentación de los animales. Esto empieza por evitar la contaminación del pienso cuando está en el silo. Tenemos que intentar que el silo sea lo más estanco posible, que no haya fisuras ni agujeros que permitan la entrada de humedad y que entonces nos proliferen hongos dentro de estos silos. Es importante cerrar la tapa. A veces cuando viene el camión a poner pienso en el silo, a veces se lo dejan abierto, eso es verdad. Pues nosotros debemos revisar, siempre que ha habido una descarga de pienso, debemos revisar que el silo esté correctamente cerrado. Es recomendable
hacer una limpieza y desinfección de los silos al menos 2 veces al año. Supongo que todos habéis visto las pastillas esas que se ponen dentro de los silos cuando están vacíos para desinfectar. Pues hay pastillas, hay unos sprays que nebulizan y demás, y esto es recomendable hacerlo pues unas 2 veces al año más o menos. Y respecto al material de construcción del silo, los que más respetan los principios de estanqueidad y limpieza serían los de poliéster, los de plástico. Los metálicos y los de obra pues ya creo que prácticamente pocos encontraríamos, son los que, bueno, son menos seguros a este nivel. Al final los de metal pues pueden oxidarse con el paso del tiempo, como están hechos a base de planchas, pueden separarse un poco y ocasionar grietas y demás. Entonces los más estancos y limpios serían los de plástico, los de poliéster. También sería adecuado limpiar una vez al año, al menos, el tornillo sin fin. Siempre mejor intentar hacerlo en seco, porque con las limpiezas en húmedo, en ciertas épocas del año, si no todas, es difícil garantizar que se seque por completo antes de volver a ponerlo en funcionamiento. Entonces, pienso y agua juntos son una mala combinación dentro de un tubo, donde allí se van a formar grumos y puede proliferar pues hongos y producción de micotoxinas. Los dosificadores de pienso, pues existen diferentes tipos, pero la mayoría yo creo que se pueden desmontar y limpiar. Pues igual que el tornillo sin fin, pues un par de veces o una al año, pues sería aconsejable desmontarlos y limpiarlos un poco, así como asegurarnos que todos funcionan correctamente, que no estamos equivocándonos en la dosificación del pienso ni por exceso ni por defecto. Respecto a los programas de vacunación y medicación de los animales, pues es importante hacer los tratamientos bien, tal y como tenemos en el calendario, el día que toca vacunar, las condiciones que se tienen que dar pues para poner el tratamiento X. También la vacunación de colectivos, sobre todo lechones, ¿no? Hay que hacerlo de manera correcta, de manera que el animal no sufra, con los utensilios, como hemos visto, en condiciones, limpios. Las agujas, esto ya es todo un mundo. Deberíamos hacer un cambio periódico de agujas. En cada animal, igual que se hace en personas, pues quizá no es posible, pero deberíamos hacerlo entre camadas, entre primalas y multíparas, entre salas. Bueno, deberíamos establecer un protocolo que podamos seguir en las condiciones que nos encontramos, pero que sea consistente, que siempre sigamos el mismo. Entonces, no utilizar agujas que estén dobladas, que estén poco afiladas, intentar cambiar cuando toque las agujas. También tenemos los equipos de almacenaje en frío. Ya sabéis que en las granjas hay cosas que tienen que guardarse en nevera, como son, por ejemplo, vacunas, ciertos medicamentos, incluso, aunque en una nevera aparte en diferentes condiciones, pues las dosis de semen también necesitan unas condiciones de temperatura diferentes. Y en muchas granjas lo que nos encontramos es esto, que la nevera de los trabajadores siempre es la mejor, la más gama top, y que la nevera de los medicamentos siempre pues es la nevera vieja que tenía en casa que me producía escarcha, o la cambié y la traje aquí, o como no iba muy bien pues la de casa pues la he traído aquí. Siempre es un poco la nevera perjudicada, ¿no? Entonces, yo no critico que los trabajadores tengan la mejor nevera, obviamente, pero dentro de esa nevera el valor del contenido que suele haber, que puede ser 15 euros, los bocadillos o los tuppers, pues un paquete de queso, unas latas de atún. ¿Y qué hay en la nevera de los medicamentos? Pues como poco podemos tener ahí dentro de 3.000, 5.000 o más euros almacenados, con lo cual está muy bien que los trabajadores tengan la mejor nevera, pero la de los medicamentos también debería ser igual o mejor, porque el valor que tenemos dentro
es muy alto y ya sabemos que en producción porcina tenemos que ceñirnos un poco y disminuir todos los costes posibles. Además, que si esta nevera no funciona, además de que podemos detectar antes de aplicar el producto que no está en condiciones y bueno, pues ahí pues perdemos dinero porque hay que tirar una vacuna o un antibiótico, puede ser que no lo detectemos. ¿Y esto qué nos provocará? Pues que animales vacunados con una vacuna que no estaba en condiciones, si no lo hemos detectado, nos acarrearán problemas pues más adelante, cuando estén en el destete o en el cebo. Entonces, allí tendremos el problema y nos costará relacionarlo con que la nevera donde teníamos la vacuna, con la que los vacunamos cuando tenían 3 semanas, no estaba en condiciones. Entonces, para evitar problemas, siempre es mejor tener ambas neveras nuevas o en condiciones. Desparasitaciones, tanto internas como externas, también es importante pues llevarlas al día, como toca y como está estipulado en cada explotación. Y entramos en el último punto, que es el control de purines, cadáveres y medicamentos. Es importante guardar un poco la curiosidad, pues un poco hacer las cosas bien. En balsas de purines, pues evitar esto que se ve en la foto, ¿no? Que sobresalgan, que estén llenas, además que deben estar valladas, porque es peligroso que alguien pueda acceder dentro. Es importante también que los contenedores de cadáveres estén en condiciones y bien cerrados. Esto es la teoría, pero al final lo que a veces encontramos en la práctica es eso. Tenemos contenedores abiertos, que se ven los animales o incluso animales fuera del contenedor porque el contenedor está lleno y se han dejado fuera y cuando se vacíe ya lo entraré. Y bueno, pues esas situaciones se ven y se deberían evitar siempre que sea posible. Y todo esto, sobre todo pues eso de los purines, de los cadáveres y toda la producción en general, debemos de tener especial cuidado porque estamos bastante en el punto de mira de la sociedad hoy en día. Tenemos los grupos animalistas, las televisiones, los grupos en contra del consumo de alimentos de origen animal, ciertos programas que, como todos conoceréis el caso de Salvados, que tuvo bastante repercusión, pues estamos bastante observados y como sector de por sí ya no estamos muy bien considerados. Entonces, para poder hacernos valer y demostrar que nuestro trabajo tiene mucha importancia en la sociedad y que además sabemos hacerlo bien, porque lo sabemos hacer y lo hacemos muy bien, es importante también guardar un poco las apariencias en este sentido. Biológicos y químicos, todo tiene que ir a su contenedor también. Algunas veces pues se ven auténticas fogatas de San Juan en las granjas donde pues se queman los catéteres, se queman los botes de plástico. Bueno, pues intentar en la medida de lo posible tirar los residuos donde toca, como por ejemplo los residuos biológicos en unos contenedores especiales, los químicos también, y tener un programa de recogida de este tipo de residuos. ¿Y a qué se debe esta charla? ¿Por qué creéis que es tan importante la bioseguridad? Pues la importancia de la bioseguridad, como seguramente ya sabréis, es reducir el riesgo de entrada y propagación de enfermedades. ¿Y por qué? Porque así conseguiremos mejorar nuestros costes de producción y reducir la medicación que tan en boga de todos está ahora. También mejoraremos la seguridad y la calidad del producto final con un menor riesgo de presencia, por ejemplo, de salmonelosis en la carne. También disminuimos el número de animales enfermos y con lo cual mejoramos el bienestar de los animales en la granja. Utilizaremos menos antibióticos, que esto disminuye el riesgo de aparición de resistencias. Mejoraremos los resultados zootécnicos como ganancia media diaria, índice de conversión, etcétera. Y tendremos lotes más homogéneos. Y así mejoraremos nuestra competitividad dentro del mercado. Además, tenemos una amenaza que nos sopla en la nuca muchas veces, que es la peste porcina africana.
los factores de riesgo de peste porcina africana en España podríamos un poco resumirlos en estos tres bloques, ¿no? La entrada de animales vivos, ya sean lechones, reproductoras, cerdos para sacrificio o jabalíes, porque aunque no os lo creáis, aun habiendo el tema de la peste porcina, se seguían, ahora creo que ya no, importando jabalíes para caza en ciertos cotos procedentes de países positivos, con el riesgo que esto supone. También la entrada de producto contaminado a través de matadero, inmigrantes me refiero, pues en ciertas culturas es tradición realizar pues embutidos caseros, y si esto procede y si estos embutidos se hacen en países positivos a peste porcina africana, cuando estas personas están en época vacacional, van a su país y vuelven, pues muchas veces se traen pues el salchichón que han hecho en su casa o lo que sea. Y esto puede ser material contaminado que nos entre la peste porcina en nuestro país. Los transportistas iguales y los turistas también. Y por otro lado está los animales no desparasitados, porque, bueno, no sé si sabéis que la peste porcina africana se transmite también a través de garrapatas. Entonces, las garrapatas pueden ser portadoras del virus. Una problemática grande que tenemos es la sobrepoblación de jabalíes. Aquí tenemos, por ejemplo, en la misma puerta del Hospital de Alcañiz, pues un jabalí a la fuga. Y estos jabalíes, es muy importante lo que hablábamos antes de tener un vallado correcto, porque son auténticos atletas. Aquí, si os fijáis en este vídeo, son capaces de saltar, no sé qué debe hacer esto, 1,20 m, 1,5 m, son auténticos atletas. Entonces hay que intentar poner todos los impedimentos para que estos animales accedan a nuestras granjas. ¿Qué consecuencia podría tener la entrada de peste porcina y por qué es tan importante evitar que entre con medidas de bioseguridad? Pues aquí tenemos datos de Interporc, donde vemos las exportaciones del año pasado. Y estas explotaciones al final se traducen en 2 millones, casi 3 millones de toneladas de carne. Y esto en euros, pues es este número tan grande que son 7.628 millones de 850. Es muchísimo dinero, es una parte muy importante de la economía y entonces debemos intentar que esto no decaiga. Y por otro lado, porque somos un sector que si nos vamos para abajo, pues no somos un sector minoritario, sino que somos un sector estratégico para la economía de este país. Representamos un 9,5% del PIB industrial, somos la tercera potencia exportadora del mundo. En nuestro país la ganadería vertebra el territorio, es un motor de empleo. Hay unas 86.000 granjas según Interporc y esto supone más de 300.000 puestos de trabajo. O sea, somos importantes y tenemos que creérnoslo y tenemos que saber que en nuestras manos está el mantener este estatus y estos números y contribuir así pues a la economía del país. Entonces, como resumen, la bioseguridad y que esto siga yendo bien es nuestra responsabilidad de todos nosotros y nosotras, y tenemos que creernos que en nuestra mano está un gran peso, tenemos un gran peso encima y que somos capaces de hacerlo, que muchas veces, la gran mayoría de veces lo hacemos bien y que es seguro que todavía podemos hacerlo mejor. Estos carteles seguramente los habéis visto en muchas granjas, son de Interporc, que nos recuerdan que la bioseguridad pues, es muy importante y que es nuestra responsabilidad, todos los que estamos involucrados en el sector, desde el que limpia las fosas hasta el que carga el camión, el que vacuna a los animales, el veterinario que viene a sacar sangre, todos los implicados en el sector tenemos la responsabilidad de guardar y de mantener una bioseguridad correcta en el sector, pues para que la cosa siga yendo bien.
Y por mi parte, nada, acabar agradeciéndoos que nos hayáis acompañado esta tarde y que espero que esta charla haya sido provechosa para todos. Muchas gracias. Hola Clara, bueno, muchas gracias por la charla, la verdad que ha sido muy interesante. Tenemos algunas preguntas que han formulado. Si alguien más quiere hacer preguntas puede dejarlo en el chat y ahora las contestamos. Bueno, empiezo por la primera. ¿Cómo mejora la bioseguridad la instalación de filtros de aire en las granjas? Perdón. Se ha perdido a mitad. ¿Cómo mejora la bioseguridad la instalación de filtros de aire en las granjas? Bueno, en este tema yo creo que la mayor parte de información que podemos encontrar es relacionada al virus PIRS. En este caso sí que existen estudios que están hechos en Estados Unidos y donde cuantifican una reducción de alrededor del 80% de los brotes en granjas filtradas respecto a granjas no filtradas. Es decir, que el 80% de los brotes que ocurrieron en granjas no filtradas pudiesen haber sido evitados mediante la filtración del aire. Entonces, también tienen cuantificado que si una granja no filtrada sufre un brote de PIRS aproximadamente cada 2 años, o ya nos gustaría que fuese cada 2 años, las granjas filtradas pues lo sufren cada 7, 8 años. Entonces, sí que también hay que recordar que no se trata solo de instalar filtros en este tipo de granjas, sino que normalmente la instalación de este sistema de filtrado va de la mano con un sistema global de bioseguridad. Es un sistema que es muy caro, muy costoso y no podemos decir, mira, filtro el aire y después entro con las botas de fuera a ver a las cerdas que están pariendo. O sea, que es todo un conjunto. Entonces, esta reducción tan notable no sería solo por el aire filtrado, creo yo, sino por todo el sistema el protocolo de bioseguridad que se crea alrededor también. Vale. Hay otra pregunta, ¿dónde debería situarse la zona de comedor para los trabajadores? Aquí podríamos hablar un poco o debatir entre lo ideal y lo práctico. A mi modo de ver, lo ideal sería que se situase en la zona sucia, es decir, antes de las duchas, fuera del recinto propiamente dicho, la granja. Pero ¿qué pasa entonces? Que el trabajador, para ir a almorzar, tendría que ducharse, almorzar, volver a ducharse y volver a entrar para ir al trabajo, para retomar el trabajo, ¿no? Entonces, pues igual es bastante engorroso y ya hemos dicho que todo lo que es engorroso cuesta de mantenerlo a largo plazo. Entonces, bueno, la mayoría de granjas está, de hecho, dentro de la propia granja, del propio recinto. Y, bueno, lo que sí que podríamos hacer es intentar mantener, pues, un mínimo de condiciones, lavarse las manos cuando hayamos terminado, cambiarse el calzado para entrar, pues, allí en la cantina, cambiarse idealmente también la ropa. En principio, si intentamos mantener unas condiciones mínimas, pues tampoco debería haber más problema. Y tenemos una última pregunta y es, ¿qué desinfectante es el más efectivo? Bueno, primeramente tengo que decir que no soy experta en este caso, en desinfectantes. Y bueno, siempre será mejor que os asesore pues alguien experto, incluso los mismos fabricantes de estos productos. Aunque la desinfección ya hemos visto que se realiza después del lavado previo, ya os he dicho que los desinfectantes sí que son sensibles a la materia orgánica, con lo cual es muy importante utilizar aquellos desinfectantes que resistan la presencia de materia orgánica, aunque ya no debería de estar,
siempre algo queda porque hay muchas las granjas, hay grietas, hay rinconcitos y rincones. Entonces, elegir estos desinfectantes que resisten la materia orgánica, como podría ser pues los aldehídos, o por ejemplo los fenoles a la hora de desinfectarnos pues las botas y demás. Entonces yo creo que iría un poco por aquí, ¿no? Elegir el desinfectante correcto según su registro y según sus propiedades y bueno, dejarnos asesorar sobre todo por los que saben. Vale. Pues muchas gracias. No hay más preguntas. Gracias, Clara, por la charla. A Y a los vosotros. asistentes por haber seguido la charla. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.